con una información triste, y es que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, murió a los 95 años, anunció el jefe actual del Estado de esa nación, Jacob Zuma. Según un comunicado en una locución a través de la televisión y la radio, Mandela falleció a las 10:50 de la noche de Sudáfrica en compañía de su familia. Ha muerto en paz. Nuestra nación ha perdido al más grande de sus hijos y a un padre, afirmó Zuma. Mandela fue ingresado en estado grave el 8 de junio por una recaída de una infección pulmonar y su estado pasó a ser crítico el 23 de junio. Nelson Mandela mostró con su vida que lo que aparentemente es imposible puede ser posible, iluminando un camino válido no solo para su conocido, sino también para todos los seres humanos en cualquier nación del planeta. Con un carácter moral forjado en más de las duras circunstancias, Mandela supo encarar con sus acciones ideales de libertad y justicia y tener la grandeza de alma de acercarse a quienes habían matizado la mayoría negra, eliminando o escogiendo el perdón por encima del odio y construyendo puentes hacia el enemigo, a veces con sus característicos o sentido del humor y siempre con igualdad. Pero Mandela no solo pasó su vida en este luchador incansable dejó grandes ejemplos en el mundo, en la lucha por los derechos humanos y también en contra de la discriminación racial. Nuestra compañera Elisa Mariot ha preparado un reporte sobre la vida de Nelson Mandela y les invitamos a que lo vean a continuación. Sepultó su voz en las canteras de piedra caliza durante 27 años para que otros pudieran decir en alto que eran seres humanos con derechos. Nelson Mandela luchó durante más de 65 años contra el sistema segregacionista y asumió, a costa de su seguridad, uno de los mayores movimientos sociales en favor de los derechos humanos. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Veso, una pequeña aldea del Cabo Oriental en el sureste de Sudáfrica. Destinado a ser jefe de la tribu africana Xhosa, renunció al privilegio y se hizo abogado en 1942. 2 años más tarde, ingresó en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Mandela se convirtió en uno de los líderes y llegó a constituir un grupo cuya ideología era el socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llega al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial y creó el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos y movimientos liderados por Mandela organizaron campañas de desobediencia civil en contra de leyes segregacionistas. En la que sería su primera visita a la cárcel, Mandela fue detenido por poco tiempo junto a 8.000 partidarios revolucionarios y al salir estableció en Johannesburgo el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. En 1955 promovió la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Un año más tarde fue detenido por segunda vez, acusado de alta traición y juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio de 4 años, tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra leyes racistas, matando 69 manifestantes. La matanza aconsejó al gobierno a declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra. Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio. En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos y recibiendo instrucción militar, también haciendo propaganda de la causa sudafricana, y a su regreso fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Un juicio posterior lo condenó a cadena perpetua en 1964. Eso fue realmente un gran disgusto para todos nosotros, porque eran los líderes de nuestra lucha los que fueron detenidos. Unos pocos escaparon, pero ellos eran realmente la gente que contaba para que pudieran dirigirnos, y todos fueron detenidos en una sola redada. Y así es como fuimos a juicio, esperando lo peor. Y su actitud durante todo el proceso fue prepararnos para esa eventualidad. Tanto que, como el juicio era muy rígido, nos volvió a persuadir de que, incluso si nos sentenciaban a muerte,
Nosotros no debíamos presentar una apelación. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Deseo dejar constancia plena de que el gobierno ha tomado la firme decisión de liberar incondicionalmente al señor Mandela. En 1990, Frédéric de Leclerc, presidente de la República por el Partido Nacional, liberó a Mandela y lo convirtió en su principal interlocutor para negociar el proceso de democratización. Mandela y de Leclerc compartieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica. Desde ese cargo, puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Leclerc como vicepresidente y tratando de integrar a otras etnias. El maltrato de 27 años de prisión lastimó su salud, que finalmente doblegó su cuerpo, mas no su pensamiento, que durará por siempre entre quienes creen en la libertad. Elisa Mariot, NCDN.